Primera de Pedro, en el capítulo 2, vamos a considerar un par de versículos, solo 3 versículos vamos a ver en el día de hoy, que tiene que ver con la sumisión de los creyentes a las autoridades. La sumisión de los creyentes a las autoridades es el tema en el día de hoy, y por favor, abre tu Biblia allá en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 13, dice la palabra del Señor lo siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Mira el verso 15: porque esta es ¿qué? La voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado. Y en esta hora, Señor, la oportunidad que me das para compartir tu palabra, dame de tu gracia, Señor, para que podamos honrar tu santo nombre, las verdades que hoy vamos a compartir. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Recuerda que estamos en una sección práctica, los deberes del cristiano. Y al recordar esto, Pedro les ha hecho ver a sus lectores que lamentablemente en la sociedad muchos de nuestros hermanos estaban siendo acusados de malhechores. Un malhechor es equivalente a aquel que violaba una ley. Esa era la opinión, ese era el común denominador de las personas inconversas. Es por eso que en los versos anteriores, 11 y 12, Pedro nos exhorta a tener un buen testimonio ante aquellos que no profesan la fe del cristianismo. Debemos recordar la contracultura que hay para un creyente en ese primer siglo. En primer lugar, vemos la conducta de los cristianos. La conducta de los cristianos, sus valores, su forma de actuar, su forma de proceder, las prioridades, su responsabilidad era completamente opuesta al mundo inconverso. Es por eso que Pedro les tiene que decir en el capítulo 4, verso 4 de esta misma carta, a los incrédulos, les parece cosa extraña. ¿Qué les parece cosa extraña? Que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, que ellos ven ahora cómo es posible que ya no puedan hacer lo mismo. Recuerda que Pedro les ha dicho a sus hermanos que nosotros, los creyentes, ya en esta tierra solamente somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros. La conducta de los cristianos, pero también Roma, hacía gran énfasis en la adoración al emperador, es decir, el culto al César. El César era adorado como un dios. De hecho, la unidad del imperio estaba en esta área, en la adoración al César o en adoración a aquel que estaba en la autoridad. Pero los cristianos se negaban ¿a qué? A venerar, a adorar, no a respetar, pero sí a adorar al César. Esto debe haber producido entre los cristianos una confusión, una lucha, una dificultad, una complicación. ¿Por qué razón una lucha, una dificultad, una complicación? ¿Por qué? La pregunta es, ¿cuál debía ser la relación entre el creyente y la autoridad? Entre el creyente y el Estado. ¿Debían ellos acatar esa normativa gubernamental? Hoy la pregunta es la misma: ¿cuál debe ser mi actitud frente a un gobierno que tal vez sea ateo o que es agnóstico? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo debemos relacionarnos con las autoridades civiles en la región donde nosotros vivimos? Es por eso que precisamente estos 2 versículos Pedro va a tratar. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente frente a las autoridades? Porque como les decía, era una contracultura el cristianismo. Y a los inconversos, al ver al cristiano actuar de forma diferente, le era molesto, ocasión de acusación. Pero ¿qué debían hacer?
identificarse con el común de las personas, observa en primer lugar cuál debe ser el deber del creyente. De acuerdo a Pedro, versos 13 y 14, que estamos considerando, el deber del cristiano frente a las autoridades gubernamentales. En primer lugar, Pedro nos hace ver en el verso 13 el mandato a los creyentes. ¿Cómo comienza el verso 13? Por causa del Señor. Ya que es el Señor el soberano, y al ser Él el soberano, nada ocurre en esta tierra si no es su voluntad. En teología a veces hablamos de la voluntad permisiva de Dios, que muchas veces aún Dios utiliza un gobierno malo, un personaje malo. Aún Dios llamó a Faraón mi siervo, a pesar de que él no temía a Dios, porque es Dios el soberano. Y Él nos dice, por causa del Señor, ya que usted y yo somos creyentes, ya que usted y yo en esta tierra solamente vamos de paso, somos peregrinos y extranjeros, vemos acá entonces que Dios establece una autoridad. De hecho, en el universo, la primera autoridad era ¿quién? Dios. Pero luego en la rebelión angelical se estableció cósmicamente dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad de ¿quién? De Satanás. Y cuando Satanás logra afectar la esfera humana, ahora ya no solamente está la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás, sino que está también la propia voluntad del hombre en rebeldía. De hecho, la tendencia natural del hombre no es hacia la sujeción o la sumisión, sino es hacia la anarquía, la rebelión. Solo un ejemplo, cuando usted lo mandan a hacer algo, ¿cómo funciona su yo, su ego interno? No nos gusta que nos estén mandando. Esa es nuestra reacción natural. De hecho, yo vengo en la calle y si no es porque hay double demerit, mi tendencia es ir sobre ¿qué cosa? La velocidad. ¿Por qué? Porque esa rebeldía, esa actitud de querer hacer lo que yo quiero, está en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando violamos las autoridades? Porque Dios ha establecido autoridades. De hecho, cuando Dios ejerce el control y pone al hombre en esta tierra, no lo dejó para que se gobierne cada uno a sí mismo. Dios estableció ¿qué? Autoridad. Hay autoridad en la familia, hay autoridad en las naciones, hay autoridades en la iglesia, hay autoridades en un país, independientemente del gobierno que éste sea. Pero ¿qué ocurre cuando violamos esas autoridades? Vamos a chocar y vamos a tener las consecuencias. ¿Recuerdas Gálatas capítulo 6, verso 7? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es interesante que Dios ve, observen primero de Samuel capítulo 15, verso 23, cómo Dios ve la rebeldía. Debemos entender que toda violación a las autoridades es una afrenta directamente ante Dios. Primero de Samuel capítulo 15, verso 23 dice, porque como pecado de adivinación es, ¿qué cosa? La rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Mira el paralelo que hace. Dios dice, no toques, no te mezcles con agoreros, ni consultes a divinos para que no os contaminéis, porque Dios es santo. Y Dios establece la rebelión, la desobediencia, la obstinación, ese cegarse a nivel de idolatría, a nivel de adivinación. ¿Por qué? Porque Dios estableció las autoridades. ¿Cuál es el mandato? Por causa del Señor, ¿qué debemos hacer? Someteos. Término militar que significa estar bajo comando o bajo autoridad. Es un término militar. Es un término que dice, usted debe formarse y reconocer, dice, someteos ¿a qué? A toda institución humana. El área de sujeción son los gobiernos humanos con sus instituciones y también con sus autoridades. Permíteme introducir acá cómo
¿Cuál debe ser el accionar del creyente frente a las autoridades? ¿Qué nos dice la Biblia? Porque no es solamente Pedro que nos enseña esta verdad. En Romanos capítulo 13, verso 1, vemos cómo el creyente frente a las autoridades. En primer lugar, la autoridad procede ¿de quién? De Dios. Él es quien quita y pone reyes. Y en Romanos capítulo 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Yo recuerdo, estaba en mi país predicando el Evangelio, tendría 15, 16 años, en plena dictadura, y estoy en un lugar, nivel terciario, y estoy predicando, y voy y cito Romanos capítulo 13, verso 1. Hasta el momento todos me estaban escuchando, pero cuando dije toda autoridad es puesta por Dios, se me vinieron encima. Hasta ahí llegó mi discurso, mi predicación. Tuve que literalmente salir corriendo, porque el nivel terciario no aceptó. Ahora, pero cuando uno viene a Cristo Jesús, Dios nos da una comprensión y nos da la capacidad de sujetarnos y someternos. Sométase toda persona a la autoridad. En segundo lugar, la resistencia a la autoridad es resistencia directamente ¿a quién? A Dios. De modo que quien se opone, verso 2 de Romanos 13, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación, ¿para quién? Para sí mismo. Observa que en tercer lugar la sumisión incluye aún el pago de los impuestos que sustentan a los gobiernos. En Romanos capítulo 13, verso 7 dice: pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Dad qué? ¿Al César? Lo que es del César. Uno más, el creyente debe, las autoridades han de ser respetadas por el creyente, reconocerlas y respetarlas. Pagad a todo lo que debáis. Es decir, la idea es reconocimiento. Y algo muy importante, el creyente, frente a la autoridad, el creyente debe orar por las autoridades. No necesariamente para que los quiten, los saquen por un buen plebiscito, un nuevo plebiscito, nuevas constituciones. No, debemos orar al Señor para que si van a gobernar, lo hagan con temor del Señor y vengan al camino de la verdad. ¿Cuál es la prioridad? Mira, el creyente debe orar por las autoridades. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad. ¿Y qué más? Y honestidad. Pedro está escribiendo estas palabras. Él ora por las autoridades y fue la autoridad romana que le quitó a él la vida. Fue consecuente y con sus convicciones aún hasta la muerte. El cristiano, frente a la autoridad, el cristiano recibe el mandamiento de obediencia, ¿a quién? A las autoridades. Tito capítulo 3, verso 1, y ya hemos visto 3 pasajes. Tito 3, Romanos capítulo 13 y Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13. Tito dice lo siguiente: esto es Pablo aconsejando a su representante apostólico para ordenar la iglesia, instruir a la iglesia. Y le dice, recuérdales, esto es a los creyentes, que se sujeten a los gobernantes y autoridades. ¿Qué más? Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Solo hay una excepción a esta regla. ¿Cuándo? Cuando la autoridad te obliga directamente a ir en contra de ¿qué? De los principios morales del cristianismo o de las verdades de Dios. Tenemos un ejemplo. En Hechos capítulo 4, verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, a ellos les prohibieron la predicación del evangelio. Las autoridades les dijeron, quedan en libertad, vayan, sigan, pero no le prediquen a nadie la palabra. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Juzgad si es justo,
¿Delante de quién? ¿De Dios? Obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Cuándo se quiebra la ley de la obediencia? Cuando la autoridad va en contra ¿de qué? De los principios bíblicos del cristianismo. Es la única excepción cuando violan los principios morales. De hecho, la Biblia no apoya un sistema de gobierno, una postura política, en ninguna manera. El cristianismo es apolítico, se mantiene neutral, pero no puede dar su voto, no puede dar su aprobación, no puede decir sí a aquellos que actúan completamente en contra de los principios bíblicos, aunque ganemos ventaja económica. Hemos visto en primer lugar el deber del cristiano frente a las autoridades, el mandato a los creyentes. Observa ahora los mandos establecidos. Para ilustrar, Pedro habla en primer lugar, ya sea a quién, al rey, en aquel momento Nerón. Nerón, el gran despreciado Nerón. ¿Y qué les está diciendo Pedro a estos creyentes? Ustedes deben respetar las autoridades, ya sea al rey como a superior, literalmente que está por encima de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios estableció cadenas de autoridad y de mando. Aunque no nos guste, hay autoridades que Dios ha establecido. El verso 14, ya los gobernadores, en segundo lugar, son los que lideran o presiden. Cualquiera que sea el rango de autoridad, el creyente debe sujetarse, someterse a él. No por lo que esa persona es como persona, sino por la función o la autoridad que le ha sido encargada. La Biblia no favorece ninguna forma de gobierno particular, pero nos da principios generales que debieran delimitar cuál es su, o delinear su autoridad. Observa conmigo los mandatos al creyente, los mandos establecidos. En tercer lugar, el motivo de las autoridades. ¿Por qué Dios establece autoridad? Como por él enviadas para castigo de los malhechores. Las autoridades son representativas, se les ha concedido, Dios los ha establecido con la finalidad, con el propósito de ¿qué? Punitivo, castigo de ¿quiénes? De los malhechores. Ahora, ¿a quiénes estaban acusando de malhechores? A los cristianos. Ahora Pedro dice, las autoridades han sido puestas por Dios para expresar de esta forma la retribución, la penalidad a aquel que viola las leyes. Es importante entender que aunque algunas veces es favorecido el malo, es mejor vivir bajo un gobierno malo que vivir sin ningún gobierno, donde reine la anarquía. La ley de los pistoleros, me gustas, te mato, me caes bien, te invito a un asado. No es así. Cuidado con los que te invitan a un asado, entonces. Sabemos que todo gobernante tendrá que rendir cuenta ¿ante quién? Ante Dios. Algunos tendrán que dar mucha cuenta. Hay algunos dictadores en la historia humana, en la historia universal, que en cierta forma quedaron impunes, murieron sin recibir lo merecido. Pero no te olvides que todos van a tener que dar cuenta. Y de hecho las Escrituras nos enseñan que en el juicio eterno y en la condenación eterna va a haber intensidad de castigo. Así como en la gloria los creyentes, algunos resplandecerán más que otros en reconocimiento, en la gloria futura algunos serán más intensos su castigo que para otros. Eso significa que nadie escapa ¿a qué cosa? Al ojo y la justicia de Dios. Como el motivo de la autoridad, como por él enviados para castigo de los malhechores. ¿Y qué más? Alabanza de los que hacen bien. La verdad que todavía a mí no me ha parado un policía para felicitarme lo bueno que soy conduciendo. Y no me han dado un premio del gobierno por no haber violado ninguna ley. Lo que Pedro está contrastando es
que es mejor estar sujeto y sumiso a las autoridades. Nosotros tenemos un dicho que dice que el que nada hace, nada teme. Pero cuando usted la primera vez se pasó un semáforo en amarillo, le pesó la conciencia, a mí me pesó. Pero si usted sigue por ese camino, ya no se lo va a pasar en amarillo. ¿Se lo va a pasar qué? En rojo. Y ¿sabe? Este sermón me pegaba mucho a mí. Porque a veces nos gusta andar por sobre el nivel de ¿qué? De la velocidad. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Una violación a las autoridades que Dios ha establecido. Así que la próxima vez que le pongamos el acelerador a nuestro carro, decidamos, vamos a respetar, vamos a obedecer las autoridades. Termino con un punto más. El deber no simplemente del creyente frente a las autoridades gubernamentales, sino que también el deber del creyente frente a la absoluta voluntad de Dios. Mira el conocimiento de la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? ¿Cuál es la voluntad de Dios en el contexto? Yo no puedo tomar el término voluntad de Dios y hablar de la voluntad permisiva, soberana. No me está enseñando acá cómo buscar la voluntad de Dios, sino que el texto me está demostrando que si yo respeto, reconozco, soy sumiso a las autoridades, yo al respetar las autoridades, estoy respetando ¿a quién? Al Señor, siendo un buen ciudadano. ¿Por qué? Daniel capítulo 2, verso 21. Él muda los tiempos y las edades, dice el texto, Daniel 2, 21. Quita reyes y ¿qué más? Pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo ¿qué cosa? El bien. Aquí el bien se refiere mi sujeción, mi sumisión ¿a qué? ¿A qué cosa? A las autoridades. No significa que yo les voy a ir a dar ofrendas florales, voy a llevarle presentes a las autoridades, sino mi responsabilidad cívica, ¿cuál es? Respetar las autoridades como un hijo de Dios. Consecuencia de hacer la voluntad de Dios. Hemos visto el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de hacer la voluntad de Dios? Hagáis callar, ¿qué cosa? La ignorancia. Este es un término fuerte. Es duro cuando uno le dice a alguien, cállate ignorante. No seas ignorante. Es un término fuerte. Y más fuerte es el término callar, porque significa taparle la boca, ponerle un bozal para que no siga hablando. Allá es callar, ¿qué cosa? La ignorancia. ¿Cuántas personas han hablado de usted, de mí, de los líderes, sobre la base de la ignorancia? Dijeron que era así. Y como dicen los argentinos, le metieron manija y le dieron. Y no era cierto. No era verdad. Pero usted escuchó de paso algo que no es cierto. ¿Y qué llevó? Una mentira. Y siguió hablando, pero no era cierto, no era la verdad. Quien no me conoce, no sabe cuál es mi actitud frente a ciertas áreas en la vida. Que cuando yo veo que lo que tengo, lo que he poseído, lo que he recibido, cualquier cosa, produce una dificultad, siempre decido dar un paso atrás y decir, no, muchas gracias. Eso es solo quien me conoce. Pero quien no me conoce siempre me acusará de ¿qué? De aprovechador, de beneficio, etc. ¿Por qué? Porque la gente habla desde ¿qué? Aquí lo dice Santiago, Pedro. ¿Desde qué? La ignorancia. Y la ignorancia es terrible en boca de un soberbio que no quiere reconocer y aún más sigue en su ignorancia. Hagáis callar, mira la consecuencia de hacer la voluntad de Dios, haciendo lo correcto, hacemos callar la ignorancia de los hombres que, otro término más fuerte, insensatos, término fuerte, persona incapaz de razonar.
Hay gente que es etnocéntrica, que no ve más allá de lo que quiere ver. ¿Sabes cómo son? Como aquellos caballitos de feria, que les poníamos unas anteojeras. ¿Sabe para qué les colocan esas anteojeras? Para que el caballo no mire a ninguna otra parte, sino en forma unidireccional. ¿Cuántas veces somos así? Pero haciendo lo correcto, aquella persona que levantó su mano para acusarnos, en algún momento, si tiene la humildad suficiente, tendrá que venir y decir, ¿sabes qué, hermano? Yo hablé mal esto de ti, perdón, lo siento. Hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Lo único que yo veo en esto es que cuando usted la desparramó, ya no hay vuelta atrás. Termino con esto, algo interesante. Dice Pablo hablando acerca de líderes espirituales. Una de las calificaciones para ser un anciano, un líder en una iglesia es 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazos de ¿quién? Del diablo. Ahora, la gente va a hablar muchas cosas, pero el énfasis está acá en que no hablen ¿con qué? Con justa razón. Reflexionemos, terminemos. Primero, como hijos de Dios, debemos sujetarnos ¿a qué? A las autoridades. ¿Amén? ¿No les gustó? ¿Amén? Una más para que salgan en la net. ¿Amén? Ok. Ahí me dan márquenme un like si los escucharon o no. Como hijos de Dios debemos sujetarnos a las autoridades. Otro más mejor. Nuestra sujeción a las autoridades no están por sobre los principios morales ¿de qué? Del cristianismo. ¿Es claro? Y tercero, la sociedad nos observa y mi accionar es luz o tinieblas. ¿Acalla o qué? ¿O concede? El Señor añada su bendición. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y también por lo que hoy hemos considerado de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y te doy gracias por este tiempo, orando y encomendando nuestras vidas en tus manos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.